Quiero invitarle a que abra su Biblia en Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque hoy vamos a tocar el tema número 6 de la serie Fundamentando la Familia. Y es un tema que se titula Dios aborrece el divorcio. Divorcio quiere decir separación. Y es uno de los temas que han golpeado a la humanidad casi desde sus inicios. El divorcio nunca estuvo en el plan de Dios. Nunca fue contemplado por Dios el divorcio. Es muy probable que algunos de ustedes sean consecuencia o estén viviendo las consecuencias directas o indirectas de un divorcio. Puede ser de los padres, de ustedes mismos. Hay muchas circunstancias. Algo que es para preocuparse es que el divorcio no solo está destruyendo las familias de las personas que no son creyentes, que no son cristianas, sino que dentro de las iglesias cristianas ya es muy común que los cristianos se estén divorciando. Pero todavía más grave es ver que pastores se están divorciando, se están volviendo a casar, y algunos ya llevan su buena lista. Hace poco, unos días, recibí un correo de alguien que me preguntaba que qué hacía, que porque su pastor ya llevaba 5 matrimonios. Entonces vamos a ver por qué Dios aborrece el divorcio. Y es muy probable que usted reciba algunas respuestas de la Biblia, alguna situación suya o de algún conocido. No podemos responder a cada una de las interrogantes. Sin embargo, vamos a dejar que la palabra de Dios misma sea la que les responda, ¿de acuerdo? Malaquías 2:16. Dios aborrece el divorcio. Dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, entiéndase divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Así que cuídese cada uno y no sean infieles. El mismo versículo en la versión Dios habla hoy, dice así: el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? Hay 3 razones fundamentales por las cuales Dios aborrece el divorcio. Número 1 es porque agrede el plan que Él diseñó para la familia. El plan que Él diseñó para la familia no contemplaba el divorcio. Él habló de unión indisoluble hasta que la muerte los separe. Entonces, el divorcio agrede el diseño de la familia, la destruye. La razón número 2 es porque implica infidelidad al pacto matrimonial que dos personas hicieron delante de Él. Hay infidelidad de alguna de las dos partes. Y como Dios es un Dios fiel que guarda los pactos, todos los pactos que Dios hizo con el hombre, Él cumplió su parte, pero nosotros los hombres somos expertos en romper los pactos. Y la tercera razón de por qué Dios aborrece el divorcio es porque trae consecuencias desastrosas a la familia. Trae situaciones muy dolorosas para las parejas y para los hijos, ni se diga. Es muy probable que algunos de ustedes vienen de padres divorciados y saben de primera mano a qué me estoy refiriendo. Todos los cristianos debemos de aborrecer el divorcio como Dios lo aborrece. Para eso debemos entender que el matrimonio es un pacto entre 2 personas y que este pacto no se debe violar, puesto que si se viola, irremediablemente traerá consecuencias. La palabra pacto es una palabra que
La Real Academia Española le da este significado que va muy acorde con la palabra pacto de la Biblia. Es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Eso es un pacto, ¿sí? Un compromiso mutuo, los obliga a una serie de responsabilidades y también de beneficios, pero es algo mutuo. Y en Gálatas 3:15, San Pablo está argumentando acerca del pacto que Dios había hecho con Abraham, que era un pacto muy serio, que tendría que ver con el futuro de la humanidad. Ese pacto tenía que ver con la fe, y por eso los cristianos somos hijos de Abraham por la fe. Y Pablo pone un argumento en Gálatas 3:15 acerca de la seriedad de lo que es un pacto, pero él pone un ejemplo de un pacto entre hombres. Fíjense en Gálatas 3:15, dice: hermanos, hablo en términos humanos, simplemente, dice, un pacto, aunque sea de hombre. Esa palabra aunque es muy importante, ¿sí? Aunque sea de hombre, una vez ratificado, o sea, firmado, estipulado, nadie lo invalida ni le añade. Mire, tenemos que entender este texto a la luz del contexto de los tiempos bíblicos. En aquellos tiempos, los pactos, los compromisos que sean entre personas, por ejemplo, yo te compro tu hacienda, pues en tanto, y todo era por palabra. No es como hoy que tiene uno que firmar un contrato de compraventa y con cláusulas que si no cumples te penalizan o te cancelan en tal fecha si tú no pagas, en fin. Y dice entonces, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, ya en lo que quedó ese pacto, ese compromiso, debía de cumplirse de esa manera. ¿Sabes que cuando tú vas y compras un auto o una casa, tú estás haciendo un pacto comercial? Tú les dices, a mí denme esa casa, y el que la vende dice, y a mí dame dinero. Ok, ¿cuánto vale tu casa? Pues tanto. Entonces firman un contrato, que es un pacto también es un contrato. Entonces, si alguno de las dos partes no cumple, se mete en problemas, ¿no es cierto? Tú dejas de pagar el auto o la hipoteca de tu casa y te metes en problemas legales. Dejas de pagar la tarjeta de crédito y hasta a las 3 de la mañana te hablan, pague señora, y te asustan todo. Y tú, ay Dios mío, ¿por qué? Dices tú, ¿por qué? Entonces, Pablo está enfatizando de lo serio de un pacto, y el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un compromiso que adquieren dos personas. Ahora, cuando ese pacto es violado, vienen las consecuencias. Y es muy probable, como dije al principio, que algunos de ustedes estén pasando por ese trance, por ese trauma, porque es traumático. Fíjense, hay un episodio en mi vida personal. Cuando yo era un niño como de 5 años, mis padres no eran cristianos, nadie era cristiano. Entonces, pues mi papá, como cualquier hombre del mundo, pues vivía como los del mundo, y mi mamá no estaba muy conforme, y una tía mía, hermana de mi mamá, le dijo, yo te pago el divorcio, deja a ese hombre. Entonces, yo escuché eso, divorcio, ¿qué es eso, divorcio? Entonces, yo estaba en el kinder en ese tiempo. Entonces fui con la maestra y le pregunté, oiga, maestra, ¿qué es divorcio? Me dice, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué es divorcio? Bueno, es cuando un papá y una mamá se separan y cada quien se va por los lados y se reparten los hijos. Usted no sabe lo que eso afectó mi vida. Yo llegué a mi casa y estuve llorando. ¿Por qué? Porque yo no quería que mis padres se divorciaran. Gracias a Dios, Dios hizo una obra allí de gracia y pues ahora sí, en el caso de mis padres, hasta que la muerte los separó. Mi padre murió hace 2 años. Pero el hombre y la mujer están unidos de por vida cuando hacen un pacto, el pacto matrimonial. Escuche bien lo que dije. Cuando una pareja se casa delante de Dios, hace un pacto matrimonial, ese pacto los une
de por vida. Y es precisamente la muerte la única que puede separarlos. Eso está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 39. Este es un versículo, es fácil entenderlo. Dice, la mujer casada, o el hombre casado, está ligado por la ley mientras su marido vive. O sea, la ley del matrimonio, el pacto. Pero si su marido muriere, o la esposa muere, libre es para casarse con quien quiera, porque así estuvo estipulado después de que Adán pecó, hasta que la muerte los separe. Porque en la mente de Dios estaba que el matrimonio fuera indisoluble. Pero en este versículo dice, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Esa frase significa que el viudo o la viuda cristiana, si es que vuelve a casarse, tiene que ser con un cristiano. ¿Con quién? Con un cristiano. Eso significa con tal que sea en el Señor. Porque luego me hacen preguntas, como ayer después de la enseñanza alguien me preguntó, oiga pastor, fíjese que pues yo tengo 3 pretendientes, dice, pero ninguno es cristiano. Y le digo, ¿y? Pues ¿qué hago? Pues no sé, le digo, ¿qué deberías de hacer? No, pues a ninguno hacerle caso, ¿verdad? Ay, pues mira, entonces, ¿por qué me vienes a preguntar? A ver, no os hagáis, dice el Señor. O sea, así son, así es. ¿Qué esperaba que yo le dijera a esta persona? ¿Qué esperaba que yo le dijera? Ándale, sí, mira, cásate con un pagano y te haces de suegro al diablo. Entonces viene aquí una pregunta. ¿Por qué Moisés permitió el divorcio? Hay 3 versículos en los evangelios, o 3 pasajes, en los cuales Jesús tocó el tema del divorcio. Era ineludible, tenía que tocar ese tema. Él había creado la familia, él había diseñado la familia, y él sabía cómo estaba la situación. Y 2 de esos pasajes están en Mateo y el otro está en Marcos. El de Mateo y el de Marcos son semejantes, pero en Mateo da un poco más de amplitud al texto, que se entiende un poco más. Entonces vamos a ver 2 solamente. El de Mateo 5:31, Jesús hablando acerca del divorcio. Este episodio está dado en el Sermón del Monte o de la montaña. Están sus discípulos escuchándolo y él enseña a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Bueno, pues haga de cuenta que es lo mismo, ¿sí? Aquella escena. Dice así, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o de pecado sexual, hace que ella adultere. O sea, si la divorcia nada más por cualquier cosa, hace que ella adultere si se vuelve a casar. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. De esto está lleno el mundo. Por eso la situación en la sociedad está como está, porque hay una vida totalmente desordenada. Ahora bien, Jesús está dándole una interpretación, interpretación correcta a Deuteronomio 24, versículo 1. Abra su Biblia allí. Y esa interpretación, Jesús obviamente hace la más correcta interpretación. La ley decía en Deuteronomio 24:1 de esta manera: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, déjame hacer una anotación. La frase alguna cosa indecente en el hebreo implica inmoralidad sexual. O sea, se lee entonces así: si alguno tomare mujer, se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella algún pecado sexual, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá. Y es exactamente la interpretación que le dio en Mateo capítulo 5. ¿Sí? Entonces,
En los tiempos de Jesús prevalecían dos escuelas de interpretación o dos escuelas teológicas, vamos a ponerlo así. Eran dirigidas por dos rabinos. Uno de estos rabinos se llamaba Shammai, el otro se llamaba Hillel. Bueno, estos eran rabinos, intérpretes de la ley, conocedores de la palabra. Pero en la escuela del rabino Shammai prohibían el divorcio por cualquier causa, por cualquier situación, excepto cuando había pecados de tipo sexual, como homosexualismo, lesbianismo, sodomía, es lo mismo, bestialismo, relaciones sexuales con animales, cuando había todo tipo de perversión y de pecado sexual, fornicación, adulterio. Esta escuela de Shammai decía no, a menos que haya pecado sexual de por medio, eso rompe el contrato, el pacto matrimonial. Y esta interpretación del rabino Shammai es la mejor interpretación. ¿Por qué? Porque concuerda con la enseñanza de Jesús. La otra escuela del rabino Hillel permitía el divorcio por cualquier causa, por cualquier razón. Cualquier situación que al esposo no le gustaba o que le desagradaba, ya le daba carta de divorcio. Dicen las crónicas de ese tiempo que muchas veces esas cartas de divorcio las extendían tan solo por el hecho de que no les gustaba la comida que les hacía la señora, o porque ya habían tomado otra figura física, habían, qué sé yo, o simplemente porque ya no le agradaba a la señora. Entonces, por cualquier razón, ellos decían, Moisés nos permitió dar carta de divorcio, ahí está, te pusiste fea, ya no te quiero. Y les daban carta de divorcio. Entonces comenzó a descomponerse en el pueblo de Dios el diseño del matrimonio. Hasta el día de hoy, los seguidores de esa escuela permiten divorcios por cualquier pretexto. Muchos de esos, la mayoría son pretextos tontos, no son justificables delante de Dios, y algunos son hasta frívolos. Desgraciadamente muchos cristianos de hoy, del siglo XXI, siguen esa escuela. Y lo peor es que pastores que están predicando en los púlpitos se están divorciando por cualquier cosa, que va aún desde no seguir la visión que Dios les dio, dicen ellos. Entonces, como la esposa no está de acuerdo, se divorcian de la esposa. ¿Ustedes creen eso? Eso es una agresión, eso es violentar la palabra de Dios totalmente. Entonces, cuando un pastor se divorcia, ya no tiene calidad moral para hablar sobre el matrimonio. ¿Qué va a decir? No pudo solucionar sus problemas. Y yo he seguido, bueno, como pastor, todas las cosas que tienen que ver con el ministerio, pues tengo que estar empapado de ellas, ¿no? Y yo me he dado cuenta de iglesias donde el pastor se divorcia una vez o dos, hasta dos veces, ¿no? Y como aquel 5 veces, va dejando una secuela al paso de los años y comienza a haber una plaga de divorcios en esas iglesias, impresionantes. Y ellos justifican los divorcios por cualquier cosa. Fue precisamente para hacer frente a esta distorsión de la palabra de Dios en lo que tiene que ver al matrimonio, a la integridad del matrimonio, que el Señor Jesucristo pronunció las palabras de Mateo 19. Abra su Biblia. Mateo 19. Fíjese, hoy yo mismo he tratado situaciones de divorcio. Hace tiempo traté una donde ella se quería divorciar por el terrible pecado de que al marido le olían mal los pies. Usted se ríe, pero ella no estaba riéndose. Y él decía, pero le dije, bueno, ¿te bañas? Y dice, pastor, pues claro que me baño, me dice. Bueno, pues échate talco, mira, nada más porque te huelen los pies, tu esposa se quiere divorciarte. Y le dice, ¿sabes qué? No es justificación que tú te divorcies por una tontería de ese tipo. Pues yo me quiero divorciar. Le dije, ok, te vas a divorciar porque tú lo estás queriendo, pero no te puedes volver a casar. ¿Por qué no? Porque no, ahí dice la Biblia. Mateo 19, versículo 3. Dice así. Entonces vinieron a él los fariseos. Los fariseos tenían que ser estos. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues eran
Algunos de ellos eran seguidores de la escuela de Hillel. Ellos hacían muchas prácticas de tipo externo y les daban aplicación y les atribuían poderes espirituales, cosa que los actos, los ritos, las ceremonias no tienen poder ni para limpiar tus pecados, ni para acercarte a Dios. Y estos hombres, algunos de ellos seguidores de Hillel, fíjense lo que le preguntaron, lo que le dijeron. Vinieron a él los fariseos tentándole, o sea, poniéndole una trampa para ver si él decía algo en contra de la ley de Moisés. Y diciéndole, le preguntaron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa o por cualquier razón? ¿Es lícito? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mire, aquí quiero enfatizar las primeras tres palabras. ¿No habéis leído? ¿Todos saben leer? Pero aquí este vocablo en el griego implica leer pero entender. Mucha gente lee la Biblia así pero no entiende, no la escudriña. Entonces Jesús le está diciendo, no habéis leído, o sea, no habéis entendido que el que los hizo al principio, ¿cuándo? Al principio. Ahora, cuando fue el principio del matrimonio, ¿qué hizo? Vio a Adán ahí que no había una pareja para él y le trajo otro igualito a él. ¿Verdad que no? Dice que varón y hembra los hizo. No creo que haya problema en que usted entienda qué es un varón y qué es una hembra. ¿Verdad que no hay ningún problema? Entonces, ¿cómo está que algunos hombres dicen, es que yo amo a un hombre? O una mujer, yo amo a una mujer. Todas esas son perversiones de tipo sexual. Déjame decirle, lo que es el lesbianismo y el homosexualismo es de los pecados más aborrecibles delante de Dios. Porque esos de plano distorsionan todo lo que tiene que ver con la familia. Pero no vamos a hablar mucho de eso hoy. Entonces les dice el versículo 5, y dijo, él les está preguntando, ¿no habéis leído? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Acuérdense que el vocablo se unirá viene de una palabra griega que significa adhesivo, ¿sí? Algo sumamente adhesivo que une dos partes que si las quieren separar se destruyen las dos. Y eso significa que Dios hizo la unión matrimonial indisoluble, ¿sí? Y luego dice, y los dos serán una sola carne. ¿No entendieron así? Los dos serán una sola carne. Y si se quieren separar, se van a destruir ambos. Hay algo que a mí me molesta tanto, me molesta en este sentido. Hay veces que estás viendo las noticias y luego siempre hay una sección, espectáculos, y yo digo, ¿para qué meten eso? ¿A quién le importa la vida de los artistas? Bueno, a mucha gente le importa, por eso están ahí. Y luego, la típica, ¿no? Entrevistan a la artista famosa, ¿no? ¿Qué sé yo? Y le dicen, oye, ¿cómo te sientes después de tu divorcio? Ay, pues ahí voy saliendo, dice. ¿Y cuántos llevas ya? Ay, pues 3. Oye, ¿y cómo te llevas ahora con el papá de tus 2 hijos que tuviste con él? Fíjate que me llevo maravillosamente, dicen. Somos excelentes amigos. Yo los veo así y digo, ¿qué gente? ¿Creen que estamos tontos o qué? O sea, ¿cómo es posible que ahora, después del divorcio, llevan una excelente relación? Son puras necedades, puras tonterías. Y luego lo ve eso la gente, los cristianos, y resulta que se divorcian y ahora son excelentes amigos. Esos sí están esquizofrénicos. Versículo 6. Así que no son ya más 2. Ya no son más 2. Cuando se unen en un pacto matrimonial, ya no son 2. Sino que una sola carne. Es como el cuerpo. Y la Biblia habla de esa analogía del cuerpo. ¿Sí? O sea, tu cuerpo físico, mi cuerpo físico, tiene 2 manos, 2, etcétera. Yo no puedo arrancar una mano a menos de que si la arranco, pues me voy a quedar manco.
me va a dañar mi cuerpo, ¿no es cierto? Así es cuando un matrimonio se destruye, es como mutilar en partes, ¿sí? Versículo número 7. Sigo en el 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, acuérdense que él les está citando Génesis capítulo 2. Por tanto, lo que Dios juntó, unió y pegó con un adhesivo que no puede ser despegado. Lo que Dios juntó, unió, no lo separe el hombre. Pero cuando lo separa, destruye todo. Fíjate, cuando mis hijos eran pequeñitos, bueno, estaban en el kinder o en la primaria, sus primeros años, seguido me preguntaban, oye papá, ¿qué es divorcio? Y yo les decía también. Y luego, ¿por qué me preguntas eso? Pues es que siempre me preguntan que si ustedes están divorciados, que si yo conozco a mi papá. Sí, claro, allí está, él me trajo en la mañana. ¿A poco tus papás viven juntos? Les preguntaban. ¿Y ustedes qué les dicen? Claro, sí. ¿Y tus papás no se han divorciado? No. Ay, sí, ¿a poco no? Fíjate nomás. Es espantoso. ¿Cuántos son maestros de escuela? Levanten la mano, mira, hay un buen número. ¿Sí o no esto? ¿Sí o no, maestra? Ahí está otra maestra. Se destruye todo, hermano, se destruye todo. Por eso Dios odia el divorcio. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 7. Le dijeron, ahí iba su argumento, ¿verdad? Su defensa, y pretendieron hacerlo en las escrituras, pero tenían una mala interpretación de la Biblia. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y es obvio que le citaron Deuteronomio 24. Y dijeron, ya lo agarramos al Señor. Pues imagínate, si Él es el dador de la palabra, ¿tú crees que le iban a tomar el pelo a Jesús? Entonces, ¿por qué Moisés nos mandó darle carta de divorcio? Algo anda mal contigo, Jesús. Fíjate lo que dice el 8. Les dijo Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Déjeme decirle dos cosas aquí. ¿Cuál fue la razón de que Moisés permitió, o sea, Dios permitió? No estaba en su plan ni en su voluntad, pero Él tuvo que permitir eso. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Por la falta de sensibilidad, por el orgullo del hombre, por el egoísmo y la soberbia. Porque Dios no iba a obligar a una esposa a seguir viviendo con un hombre que la engaña, que la golpea, que no le da de comer. ¿Te imaginas? O sea, por supuesto que no. Entonces permitió el divorcio, no porque estuviera en su proyecto familiar, sino porque, como hay un dicho acá, tiene cierta sabiduría, de los males, el menor. O sea, Dios no puede obligar a una persona a vivir bajo un hombre así, pero también hay mujeres terribles, ¿eh? Entonces tuvo que permitirlo, ¿pero por qué? Por la dureza del corazón, porque no hay perdón, porque no hay sensibilidad, porque no hay prudencia, porque no hay muchas cosas que son ingredientes para que el matrimonio salga adelante. Por eso dice, porque son duros de corazón, son infieles, desleales, mentirosos, abusadores. Por eso Dios lo permitió. Y dice, mas al principio no fue así. ¿Qué significa? Que no estaba en el plan de Dios que eso sucediera. Bueno, déjenme decirles, sigue siendo lo mismo hoy. No está en el proyecto de Dios que tú te divorcies, pero por la dureza de tu corazón y por el maltrato a tu esposa y por los abusos físicos y de todo tipo, ella te puede divorciar. No es su voluntad, pero tampoco va a permitir Dios que esté bajo un liderazgo de un hombre así. ¿Me explico? Bueno, yo sé que pueden empezar a surgir muchas preguntas, porque algunos ya me están viendo así, unos así como, otros así como, no me gusta. En la mañana algunos se salían, no aguantaron. Yo no sé cómo estaría su situación.
Espero que nadie aquí se vaya y aguante hasta el final. Ahora sí, pórtese como hombre. Entonces dice en el versículo 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, fíjate otra vez, salvo por causa de fornicación, excepto, dice, por causa de fornicación. Aquí la palabra fornicación en el griego, se traduce al griego porneia, de donde se deriva pornografía, ciertamente. Y porneia, que se traduce a fornicación, incluye todo tipo de pecados sexuales, llámese homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, violación, todo lo que tenga que ver con perversiones sexuales, dice aquí, salvo por causa de pecado de tipo sexual, o sea, excepto. Dice, y se casa con otra, voy a tomar otra vez, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Por eso este mundo es un desastre. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo quisiera decirles otra cosa, pero no puedo. La palabra de Dios me impide decirles mentiras. Yo quisiera decirles que se vale de todo y que no importa lo que la situación. Si tú te quieres divorciar, no importa, vuélvete a casar con otra hermana. No puedo decirles eso. No puedo. La Biblia nos impide hacer eso. Fíjate el versículo 10, no lo vas a creer lo que dice el versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Estos estaban como diamantes en bruto. Eran más que diamantes. Ellos estaban aprendiendo, Jesús los estaba discipulando, les estaba dando el sermón del monte. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que tenga odio contra su hermano es un asesino. O sea, Jesús se va a la raíz del asunto en ese discurso del monte. Entonces ellos están aprendiendo, están oyendo, y quién sabe qué rollos traían. Ellos venían del mundo. Entonces Jesús dice, no, pues si alguno le da, por cualquier causa, le da divorcio a su esposa, y otro se casa con tu esposa, comete adulterio, ella y él. Y tú también, si te casas con otra. Entonces los discípulos, no, pues no conviene casarse. Y esa vocablo conviene, habla de un egoísmo espantoso. ¿Saben que la raíz de muchos divorcios es el egoísmo? O sea, yo me quiero salir con la mía. Yo tengo la razón siempre. Tú eres la que siempre te equivocas. Tú eres la culpable o tú eres el culpable. Y no ceden, no se perdonan. Y eso, evidentemente, los lleva al rompimiento. Entonces, puede ser que aquí haya algunos discípulos de Jesús que son genuinos, pero que todavía tienen una mentalidad del mundo. O todavía están pensando cambiar por un modelo, último modelo, qué sé yo. Entonces, todo eso nos lleva a un entendimiento de que los matrimonios cristianos, escúcheme bien, dije matrimonios cristianos. O sea, si usted no es cristiano, pues ¿cómo va a obedecer esto? Si usted no es nacido de Dios, si usted no cree la palabra de Dios, pues usted cásese y recásese y recontracásese. ¿Quién lo detiene? Pero a los cristianos. ¿Para quién es esto? Para los cristianos. Los matrimonios cristianos no debemos divorciarnos. Pero se puede presentar infidelidad de alguna de las partes, ¿sí o no? Pero ahí hay dos cosas que la otra parte ofendida cristiana puede hacer. Número uno, perdonar, que eso es el acto de los más sublimes que hay. Perdonar la ofensa, perdonar la infidelidad, y obviamente está bien delante de Dios. Y la otra cosa que puede hacer un cristiano, que su pareja cristiana
le fue infiel, se puede divorciar, porque lo dice Jesús, salvo por causa de fornicación. O sea, rompió el pacto, lo manchó, lo hizo pedazos. Entonces la parte ofendida se puede volver a casar. Pero, fíjense, por ejemplo, nosotros aquí en Casa de Oración siempre animamos, cuando hay este tipo de situaciones, a que la parte ofendida perdone. Pero, y hemos visto cómo el perdón, esa gracia, se abrazan de la gracia, la esposa ofendida o el esposo que fue engañado, se abrazan de la gracia de Dios, Señor, ayúdame, y logran salir adelante. Pero hay otros asuntos que yo he tratado de ese tipo, donde está el esposo hasta hincado, diciéndole, dame otra oportunidad. Y le dice ella, es que ya van 7 mujeres con las que me engañas. Ya no confío en ti, le dice, pero vienen a la iglesia. A ver, explíqueme eso. La única explicación es lo que Jesús dijo, de que el trigo crece con la cizaña, y se confunden. Entonces, ahí está. Yo estoy convencido que no todos los que están aquí son cristianos. Quisiera creer que sí, pero no. Algunos hasta los cuernos se les ven. Y luego salen en la cola roja. No, estos lo son de broma, obviamente. Pero no, se confunden los cristianos. Entonces, no, pero de veras te lo juro, y ya empiezan a jurar. Ahora sí, dice, no, es que no te tengo confianza, le dice. Y ahí está hincado. Y luego me jala a mí, dígale que me perdone. Bueno, pues aquí, a ver, dice, a ver, dile al pastor con quién fue la última con la que me engañaste. No, tú perdóname ya. No, dile al pastor. ¿Con quién? Y él, pues no, eso no importa. Lo que importa es que me perdone. Y dice, no, dile con quién. No me quiso decir, y ella me dijo, con mi propia hermana se acostó, que no es cristiana la hermana. Oigan, ¿qué querían que le dijera yo a este señor? ¿O qué querían que le dijera a la señora? Yo le dije, perdónalo, eso es lo más cristiano. Pero me dijo, sí lo perdono, pero no quiero vivir con él. No le tengo confianza. ¿Yo qué puedo hacer? Absolutamente nada. Terminaron divorciándose. Esta señora sigue en la iglesia, el hombre se fue. Ya ha de ir por la número 15, me imagino. Es muy seguro que ni cristiano es, pero venía a la iglesia. Entonces, recuerden que Jesús dijo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, vamos a 1 Corintios 7:10. Aquí San Pablo está hablando acerca de los problemas del matrimonio y trata el asunto del divorcio, fíjense. Está muy interesante este pasaje. Usted lo puede leer todo el pasaje en su casa, pero vamos a tocar algunos versículos aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, ahora yo les pregunto, no tienen que contestarme, ¿estás unido en matrimonio? Si tú dices que sí, fíjate lo que dice aquí: mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esto significa que hay problemas en el matrimonio. Todos tenemos problemas en el matrimonio. ¿Lo reconocen, sí o no? Pero hay de problemas a problemas. Unos tienen la capacidad, porque se abrazan de Dios y obedecen la palabra, tienen la capacidad de solucionar sus problemas. Otros no. La salida más fácil para muchos es la del divorcio. Simplemente y mejor, mira, vámonos. Pero la palabra de Dios provee herramientas, respuestas, sabiduría para saber tratar los problemas. Y en este mismo versículo hay una alusión a eso. Sigamos leyendo. Que la mujer no se separe del marido. Vean el versículo 11. Y si se separa, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo leen? Que existe la posibilidad que un matrimonio que está viviendo, que es cristiano, se pueda separar, sí, porque no son capaces de solucionar sus problemas.
A veces suceden este tipo de cosas. Y Pablo dice que no se separe, pero si se separa, y aquí esta frase separar, o este vocablo, viene del griego horizo, que significa poner un espacio entre, en ese caso, pone un espacio entre ella o él y ella, ¿sí? Significa horizo, alejarse, irse de donde está el yugo matrimonial. Y las razones pueden ser múltiples, que va desde que él no trabaja, no le gusta trabajar, ella es la que trabaja, ella es la que paga la renta, el teléfono y la luz, y todavía el marido está sentado ahí con su bolsa de papas de 2 kilos, su Coca-Cola de 10 litros, y viendo la televisión. Y la mujer le dice, pero es que no te da vergüenza. Dice, ¿qué acaso nos falta algo? ¿Te falta algo? ¿Tienes para comer? No, tenemos para... Yo oro para que Dios te supla. No, pues sí, ustedes se ríen, pero si vieran qué común es esto, si vieran qué común es esto, entonces vienen y dicen, pastor, ya no lo aguanto. No trabaja y todavía me quita lo poquito que gano cuando plancho ropa ajena. Es más, el otro día me lo exigió y me lo quitó y no comieron mis hijos. Y se fue a jugar billar con sus amigotes. Entonces, ay. Entonces, a ver, ¿qué le dice a esa mujer? Aguántelo, mija. Bueno, pues si yo le puedo decir, pues aguántate. En la iglesia católica tú vas con el padre y te dice, pues ni modo, mija. Ya te casaste, ya te amolaste. Tienes que aguantar toda tu vida. Oiga, pero me golpea. El otro día llevó una mujer, una prostituta allá a la casa. Y me dijo, salte porque voy a estar con ella aquí. Ay, hija, tú aguanta, encomiéndate a la gracia de... Bah. Eso no dice la Biblia, mis estimados hermanos. La Biblia dice, si alguno está en matrimonio, o sea, y implica allí problemas, dice, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe. Y si se separa, por ese y 20,000 razones, si se separa, solo puede hacer 2 cosas. Número 1, sigue en el mismo versículo 11, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Ok, tú ya no aguantas al cocodrilo de tu marido, ya no lo aguantas. Es flojo, vulgar, te dice gorda, no te golpea ciertamente, no te es infiel, pero ya no lo aguantas. No te separes de él. No te separes de él. Pídele la gracia a Dios de aguantarlo. Pídele la gracia al Señor que lo transforme. Pero si te separas, no le compres un teléfono celular. Pero si te separas, ¿qué? Quédate sin casar. Fíjate, conmigo vienen y dicen, ya no lo aguanto al cocodrilo. No te separes de él. No, me voy a separar de él. Ok, te vas a separar, pero no te puedes casar. Ah, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aquí dice. ¿Cómo lees? Ay, pues, entonces tengo que aguantarlo. No, o sea, puedes aguantarlo, pero no lo abandones, aguántalo. Deja que Dios esté con él para que le quite lo flojo. O qué sé yo. Pero si te separas, no te puedes volver a casa. Entonces no puedo rehacer mi vida. No, discúlpame. Y si tú te separas y te enrolas con otro, cometes adulterio. Entonces la cosa es seria, ¿no? La cosa no es para tomarla a la ligera. Ahora fíjate, dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Aquí el vocablo reconciliarse viene del griego catalazo. Es muy importante este verbo y es muy importante estudiar la palabra original. Catalazo significa cambiar mutuamente, significa componer una diferencia. Entonces dice así: para los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aguante. Pero si ya la situación es inaguantable, entonces sepárese.
Pero si se separa, si pone un espacio entre los dos, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. O sea, cambien mutuamente. Para fin de que haya una reconciliación, tiene que haber un cambio mutuo, ¿sí o no? Pero a veces el egoísmo no deja a alguna de las partes cambiar. Dice, no, cambia tú. No, si tú cambias primero, entonces yo después cambio. Y total, ahí se la llevan toda la vida. No puede haber reconciliación por problemas en el matrimonio si los dos no están dispuestos a componer una diferencia. Ok, o sea, se van arreglando. Ok, está bien. Yo le voy al rebaño sagrado. Tú le vas a la América. No soporto a esos. Y al menos soy más cristiana porque son águilas. Y tú eres una cabra. Y empiezan a pelearse. Pero luego, estoy dando un ejemplo así bien simplón. Pero luego empiezan a dialogar entre ellos, a arreglarse mutuamente. Ok. Cuando jueguen tus mugrosas cabras, bueno, tus chivas, pues, que es lo mismo. Bueno, yo te acompaño, pero cuando juegue el América, tú me acompañas a mí y no les eches en contra, ¿eh? Y yo te respeto y empiezan a arreglarse. Ok. No sé si han visto alguna vez algún partido de ese tipo, de fútbol, que va el esposo vestido del Rayado del Guadalajara y el otro va del Atlas o del América o qué sé yo, y ahí van de la mano. Oiga, ¿y no tienen problemas? No, pues nos respetamos. Tú dices, mira, pero ese es un ejemplo muy simplón. Pero mira, va desde que a mí no me gusta esto en la comida, que a mí me gusta aquello, que a ti no te gusta allá, que a mí me gusta que uses calcetines blancos. Y él dice, ¿cómo voy a usar calcetines blancos, mi vida? Y puedo poner un sinfín de situaciones que van haciendo la relación bien difícil. Entonces llega un momento en que no se ponen de acuerdo, no son capaces de ponerse de acuerdo. Escuchen bien, pongan atención. Las jóvenes, sobre todo las jóvenes. Yo sé que esto a lo mejor causa algún problema, pero tengo que decirlo. Tengan mucho cuidado cuando se les acerca un hombre. Investiguen si es divorciado. Si es divorciado, escúchenme bien, jovencitas. Piénsatela 20 veces. Porque si no fue capaz de solucionar sus broncas allá, ¿tú crees que contigo sí? Esa persona ya trae broncas en sí misma. Que no fue capaz de arreglarse mutuamente las diferencias. Entonces piénsensela, no 20, 50 veces. ¿Vieran cómo hay problemas de este tipo? Ahora, a lo mejor alguno dice... Híjole, ya me está marcando el pastor, porque yo vengo de 3 allá afuera. Bueno, el otro lado es el siguiente, que está la gracia de Dios, que Dios puede transformarnos. Ahora, si tú vienes de allá afuera, que no eras cristiano, ya con 5 divorcios y tienes 17 hijos y tienes una de broncotas y todavía te quieres casar con una jovencita, no seas tan, o sea... No, tú ya tienes 50 y quieres una de 16, esa panderista que está de aquel lado. No inventes. No inventes. O sea, también, porque hay algunos que se quieren pasar de listos. Y no es así. Y algunos dirán, no, ya me marcó, el pastor ya me marcó. No, estoy diciendo cosas reales, bien prácticas.
Si tú sabes que vienes con esas broncas de allá afuera, asegúrate que estás abrazado de la gracia de Dios, del poder de Dios. Llénate del Espíritu Santo, porque si no pudiste allá, acá, si no estás bien con el Señor y agarrado y su palabra mora en tu corazón, tampoco vas a poder, porque resulta que si te toca una cristiana que conoce la Biblia, fíjense, hasta eso les puede causar problemas, porque ella le puede decir, no, a mí no me vas a manipular, discúlpame, la Biblia dice esto, no, ¿a poco le crees al pastor? Y luego ya lo meten a uno ahí en el asunto. Entonces, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Eso es lo único que puede hacer. Y que el marido no abandone a su mujer, dice el versículo 11. Pero viene una pregunta aquí, fíjate. ¿Qué sucede si en el tiempo de separación de alguno de los dos de este matrimonio se enrola con otra persona y en esa separación comete adulterio, alguno de las dos partes? ¿Qué sucede? La respuesta es la siguiente. La parte ofendida puede hacer dos cosas. Número uno, se puede divorciar. Y Dios avala eso, porque aquel o aquella rompieron el pacto matrimonial. Se puede divorciar y se puede volver a casar, pero solo tiene que ser con un cristiano o con una cristiana. Pero la segunda cosa, que es mucho mejor que esa, aunque no viola la palabra de Dios, la segunda cosa es perdonar. De eso va a ser el mensaje de hoy en noche, el perdón en el matrimonio. Porque eso es algo maravilloso, es algo que Dios proveyó para que a fin de cuentas nosotros solucionamos nuestros problemas. Si no perdonamos en el matrimonio, es muy difícil salir adelante, de verdad. Entonces, eventualmente se dan casos así, hermanos. Resulta con que no se pusieron de acuerdo, se pelean por todo, se separan, ok, no hay un divorcio, o puede haber hasta divorcio. Yo he tenido casos de gente que se divorcia y al cabo de un año o dos se vuelven a casar y viven felices. Bueno, hubo divorcio, no se enrolaron con nadie por acá y Dios hizo una obra de gracia y se volvieron a casar. Son casos extraordinarios. Pero viene aquí otra pregunta. ¿Cuál es el papel que los pastores deben asumir en los asuntos de divorcio en las iglesias cristianas? ¿Tendremos algo que ver nosotros los pastores? ¿Ustedes qué creen? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque los pastores somos los encargados de estudiar las Escrituras y enseñarle a la gente. Entonces, ¿qué es el papel que jugamos nosotros los pastores cuando se presentan situaciones así? Bien, lo que debemos hacer, cada pastor de cada iglesia, es analizar cada caso que se presenta de una manera particular. Analizar ese caso a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice en la Biblia respecto a los problemas que ustedes tienen? Si se quieren divorciar, los pastores debemos analizar a la luz de las Escrituras si es justificable el divorcio y nuevo matrimonio de la parte ofendida. ¿Me expliqué? Tiene uno que estudiarlo, tiene uno que ser muy serio. Y aquí debo de decir algo. Cada matrimonio, cada pareja es tan diferente a la que tienes al lado, lo cual significa que no podemos meter a todos los matrimonios en un mismo molde. No, porque todos son distintos. Pero sí podemos pasarlos a todos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Me entienden? Nosotros siempre vamos a abogar porque haya perdón, porque haya reconciliación. Difícilmente podemos recomendar divorcio, aunque en algunos casos, fíjate, yo he recomendado divorcio. No porque sea a favor, que Dios odia el divorcio, yo también lo odio, pero es mejor el divorcio a que continúen. ¿Saben por qué? Un día traté un caso bien extremo. Le ponía unas golpizas que fueron desde puños y pies hasta con un cuchillo. Le metió una cuchillada a la señora, pues. Y si el otro día me puso una pistola en la cabeza. Hace poco aquí en Guadalajara hubo un caso así.
de una señora católica que el esposo la maltrataba de esa manera. Entonces fue al DIF, allí con los abogados del DIF, de la familia y todo eso, y le dijeron que lo divorciara, que lo abandonara porque su vida corría peligro, pero la señora era católica. Entonces fue con el padre de su parroquia, allí de su barrio, y le contó el asunto y le dijo eso, el padre. Le dijo, no, tienes que aguantarlo, así te mate, le dijo. Porque es indisoluble el matrimonio. O sea, eso es una falta de entendimiento de la situación. ¿Saben qué sucedió? Esto sucedió hace como 3 meses aquí en Guadalajara. El tipo la mató, le dio un balazo aquí en la cabeza. No, hombre, al padrecito ya lo traían en los periodistas y la gente. Oye, ¿cómo usted dice eso? Es que así dice Dios, hijos míos, no es cierto. Así no dice Dios, fíjense. Falta un poquito más de que se quemen las pestañas estudiando. Y eso ha llevado a la tragedia a mucha gente, hermanos. Y yo tuve que decir, ¿sabes una cosa? Ok, no te divorcies, pero sepárate de él. Te puede matar. Y en ese lapso, él tuvo un accidente y se murió. Y me dice, ¿Dios me libró? Le dije, yo creo que sí. Yo creo que sí, le digo, porque no, la verdad. Y una mujer, miren, la verdad que mis respetos para esa señora. Entonces tenemos que analizar cada caso que se presente a la luz de las Escrituras. Ver las razones si justifican divorcio o no. Si no justifica divorcio, olvídense que vamos a consentir con divorcio, ¿eh? Pues que ya me separé, quédate sin casar. ¿No te podemos volver a casar? Ahora, déjenme contarles un caso que tuvimos aquí en la congregación. Porque resulta que a una misma persona de esta congregación yo la he casado 2 veces. ¡Oh! ¿Qué dijo? ¿Eso? Pues no se asuste, porque usted ya está juzgando antes de tiempo. Voy a explicar. La primera vez que se casó, pues aquí se casó, hicieron su pacto, en fin. Bueno, ella a los 6 meses lo engañó al marido con otro. Ya quisiera, ella era una joven de unos 23 años y se metió con uno de 55 años. O sea, bueno, así hubiera sido el que sea. Pero una cosa fea. Entonces, él se dio cuenta, yo me di cuenta. Entonces le digo, ¿qué vas a hacer? Dice, pues yo la voy a perdonar porque la amo entrañablemente con todo mi corazón. No, le dije, eso es algo, mis respetos, le dije. Dice, mira, yo estoy dispuesto a no tomarle en cuenta nada. Ah, no, perfecto. Y ella lloraba, ay, es que el diablo me tentó. Dice. Bueno. Pasó como 1 año y que la encuentra con uno de sus mejores amigos que también venía aquí. ¿A poco creían que todos, por eso yo les dije, ¿a poco creían que todos son cristianos? Todos se ven ahorita como Juan Diego, todos parecen Juan Diego. Pero quién sabe, no sé, yo no sé qué hiciste anoche. Ay, usted siempre tan directo, ni modo que ande por las ramas. No, vamos a hablar las cosas como son. Es lo mejor que podemos hacer, ¿no es cierto? Bueno, total, la encuentra con uno de sus amigos
en el mismo lecho matrimonial. Y ella todavía se burla de él y que no sirves para nada, eres un buen... yo cuando me habló por teléfono, me dice, necesito hablar contigo, yo capté su angustia. Y cuando nos vimos, yo lo vi destrozadísimo. Y le dije, ¿y qué vas a hacer? No, dice, pues yo la voy a esperar. Así todavía me dijo, es que yo la amo. Le dije, ok, está bien. Bueno, pues mis respetos. Pero resulta que pasa como un año y le envía la carta de divorcio para que la firme. Dice, mira, el divorcio. Le digo, ¿y qué vas a hacer? No sé, voy a orar. Y bueno, vive con el otro y todo. Total, terminaron divorciándose. Le firmó. Y se casó con el otro, con el amigo. Por supuesto, se fueron de la iglesia, pues que esperaban, ¿verdad? Aunque hay pastores que consienten eso, nosotros no. Y ellos se tuvieron que ir, pero la parte ofendida se quedó. Y me dijo, yo nunca me voy a casar. Y como es una persona joven, yo le dije, no digas nada. Le dije, está bien. No, es que yo me voy a dedicar al Señor. Ok, está bien, yo no dije. Y pasaron como 3 años y que salta la liebre. Usted me entiende esa frase, ¿no? Brincó el conejito. Entonces, un día llegó y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Así con una sonrisa. Cuando me dijo eso, no sé, será... no sé, puede ser el Espíritu Santo, no sé, no me atrevo a decir el Espíritu Santo pero tuve un sentido y dije, ya brincó la liebre. Le digo, a ver, ¿qué pasó? Dice, es que fíjese, hermano, yo le dije a usted que pues no, yo ya no me iba a casar, pero ya pasaron 3 años y pues pues fíjese que saltó la liebre. Es que hay una hermanita aquí en la iglesia que no sé qué y que... Entonces cuando me dijo quién era, yo dije, gloria a Dios. Que yo conozco a esa persona. Entonces yo le dije, me dice, ¿me puedo casar? Le dije, ¿tú sabes que sí? La Biblia te avala en ese asunto. Total, lo volví a casar. Pero algunos hermanitos, al no tener la información, empezaron a decir, ¡ay! ¡Me voy de la iglesia! Dije, ¿cómo es posible? Que siendo el pastor tan celoso de la palabra de Dios, permite el adulterio en la iglesia. Hay adulterios, hay adúlteros. ¿Cómo el pastor lo casó 2 veces? Ay, hermanos, pues ni modo de cuando pasó eso. Hermanos, ¿saben que el hermano fulano le puso los cuernos la señora? Y otra vez se los puso. Por el amor de Dios, digo, utilicen un poquito, nada más les pido el sentido común, no les pido más. Es lo mínimo que deben de poner, depréndanlo, el sentidor común. De que si lo estoy casando es porque ya analizamos la situación, porque tratamos de primera mano el asunto, y claramente a la luz de las Escrituras era válido que él podía volverse a casar, y los casé, y son felicísimos, y yo me gozo cada vez que los veo. Y la otra sigue allá con aquel. Y obviamente ya no van a ni una iglesia, no van a ningún lado. Servidos. Ahora, ese es un ejemplo. Tenemos múltiples ejemplos. Imagínense que cada domingo, bueno, déjenme darles el informe. ¿Cómo va la cosa? Aquel resultó homosexual. Aquella resultó lesbiana. No, mira, una vez traté un asunto bien pesado, Y discúlpame por el ejemplo, pero lo puedo poner por el permiso que tengo de hacerlo. Pero una vez una señora dijo, pastor, yo me quiero divorciar. Yo le dije, llama a tu marido. Dice, no, y ya le digo, pues, ¿qué es tan grave? Dice, es más grave de lo que usted piensa. Yo dije, no, pues lo típico, ya la engañó. Y yo le dije, te engañó con otra. Me dice, ojalá hubiera sido con una mujer, me dijo. Yo dije, santo Dios. Te engañó con otro, porque usted sabe que hay cada caso. Y me dice, pues fíjese que no. Dice, si hubiera sido con otra mujer, yo puedo pelear con ella por el amor de mi marido. Si hubiera sido con un hombre, algo le hubiera dicho. Dice, pero no, pastor, lo encontré con una perrita que tenemos en la casa. ¡Qué aberraciones!
Pero pues con las manitas levantadas, aleluya, aleluya. Aquí nunca danzamos. Vamos a danzar, hermano. No se confunda, hermano. El diablo también brinca. Eso no quiere decir nada. ¿Me están entendiendo? Lo que quiere decir es cómo vive usted. Si sigue la palabra de Dios o no. Y dice, mire, aunque se arrepienta, aunque me diga lo que diga, lo perdono, dice, pero yo no puedo estar con un hombre así. Por favor, no me pida que esté con él. Le dije, no, le dije, ¿cómo crees? No, si ni el Señor te exige que te puedes divorciar, pero sí fácil. La señora por ahí, aquí sigue, no se ha vuelto a casar. Si ella tuviera bien y Dios le quisiera dar un matrimonio, un esposo, pues bien pudiera hacerlo. Y con todo gusto yo la casaría y le desearía lo mejor. Ahora, cuando hay este tipo de situaciones y uno toma cartas en el asunto, uno habla con las personas, pero no todos aceptan los consejos de la Biblia. Entonces se rebelan, se ponen duros. No, a veces me han dicho, ¿y usted qué le importa? ¿Y usted qué? Usted no es nadie para decir, yo sabré lo que hago. Yeah. Khi say anh thường hay nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối. Khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ. Ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước. To tát về sau và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình. Thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình. Chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký xưa nồng ấm, bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cô sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố dáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Đêm thâu anh đâu muốn nỗi buồn cứ dậy thêm đâu. Tên nhau anh cố gắng không nhớ để mà quên đau. Đào sâu trong ngàn điều muốn nói nhưng chẳng nên câu. Bao lâu để tổn thương phai mở đi những vết dấu. Vì sao thiếu em đời tôi như bài văn thiếu ý. Vì sao chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì dại khờ. Khi con tim cần người không phải người cần dại khờ. Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất. Vội vàng mang ưu tư vào nhạc cất. Vội vàng tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Tương tư chiều cuốn cuộc đời theo hướng mặt trời xa đi. Tương tư chiều mà kỷ niệm ôi còn gọi ta chi. Biển tình dù bao la nhưng mặn chát đắng. Và biển anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Yêu yêu là xuống cả địa ngục vì đã chót tin như là xuân diệu. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Con mi vida, sí, tú sabes lo que es con tu vida, pero aquí adentro no, porque aquí yo soy responsable como pastor y los pastores no podemos aceptar una conducta así. Entonces, si está en algún ministerio, está haciendo algo, se le quita de ahí, se le destituye y se le disciplina. Si no acepta la disciplina y el cambio no viene, fíjese lo que dijo Jesús en Mateo 18, versículo 15. Vámonos rápido, Mateo 18:15. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, aquí podemos poner si tu esposo, si tu esposa peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O
O sea, trata de reprender aquí significa trata de que reconozca, de que vuelva en sí y tome la mejor decisión. Si te oyere, has ganado a tu hermano, o sea, a tu esposo o a tu esposa, y ya se arreglaron, gloria a Dios, ahí terminó el asunto. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y ahí es donde entramos nosotros, como testigos, los pastores. Y luego dice en el versículo 17, si no los oyere a ellos, o sea, a los pastores, fíjate lo que viene a continuación, dilo a la iglesia. ¿Qué dice? ¿Cómo entienden eso, dilo a la iglesia? ¿Cómo lo entienden? A ver, les voy a decir qué significa allí. Que el pastor o los pastores se paren aquí y digan, hermanos, tenemos que darles una triste información. El hermano fulano se metió en homosexualismo, se metió en adulterio, la esposa o el esposo no pudieron hacerlo reaccionar, entramos nosotros, le establecimos una disciplina y nos mandó a volar. No quiere hacer caso, entonces la Biblia nos instruye a nosotros los pastores que se los digamos a ustedes. Entonces allá está el hermano, es aquel, entonces con él no pueden tener tratos, se rompe la comunión con él. Pero los hermanitos de esos que son bien idealistas platónicos, dicen, ay, ¿por qué hacen eso? Dicen, les falta amor. Hermano, por el amor de Dios, al menos en esa congregación ya no podemos estar así. ¿De qué falta amor? Falta amor. Lo que falta es conocimiento de Dios. Y el amor, la disciplina es una expresión del amor de Dios, para que haya temor en la gente. ¿Saben que una vez una familia... Yo solamente 3 veces he dicho públicamente con nombre y apellido y el pecado y la rebelión? 3 veces he tenido que decir en 27 años. Y cuando terminé una de esas veces, se me acercó una familia y dice, pastor, dice, mire, a nombre pues mío, de mi esposa, mis 3 hijos, queremos pedirle que nos acepte como miembros de esta congregación. Y yo dije, el mensaje que les tocó. Entonces me dice, mire, nosotros venimos del Distrito Federal, estamos buscando congresos, estamos visitando, y hoy tocó visitar aquí. Y cuando usted empezó a hablar de la disciplina y todo, yo le dije a mi esposa, aquí nos quedamos. Dice, ¿sabe por qué? Porque aquí hay disciplina. Y yo dije, mira, qué interesante, ¿no? Es interesante que alguien haya reaccionado así y haya dicho, yo me quedo aquí porque aquí cuidan nuestra vida espiritual. Yo le dije, pues bienvenido. Pero otros se van porque no les toleran sus pecados. Bueno, cada quien, ¿verdad? Y nos vamos al final de este asunto. 1 Corintios 7:12. ¿Qué con los que tienen un marido cristiano, que él es cristiano o ella es cristiana, pero su pareja no es? ¿Qué? Probablemente usted venga a la iglesia y su esposa no viene, o al revés. ¿Qué con eso? ¿Qué? Vamos a ver, 1 Corintios 7:12, dice así. Y a los demás yo digo, no el Señor. Esto no significa que no sea inspirado por el Espíritu Santo, sino que lo que está Pablo a punto de decir en este pasaje, Jesús no lo trató, pero él sí por inspiración del Espíritu Santo. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, es decir, es más propenso a ser salvo por causa del testimonio de su esposa. Y la mujer es santificada, incrédula, la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, es decir, tienen la cobertura espiritual de que alguno de los dos o los dos son cristianos y ellos pueden recibir la palabra de Dios. Versículo 15, pero si el incrédulo, quiero subrayar esto, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, que si hay maltratos por causa de que usted es cristiano o cristiana y ella siempre está ahí duro y usted con mansedumbre, orando, etcétera,
Y de pronto la esposa no cristiana dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Y quédate con tu Biblia, y quédate con tu Cristo, y quédate con los hermanillos de casa de oración. Montón de hipócritas todos, igual que tú. Entonces el marido cristiano, la esposa queda así, ¿no? Dice, bueno, yo me voy. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo leyeron? Bueno, adiós. Él está rompiendo el pacto matrimonial. ¿Pero quién es el de la iniciativa? ¿El cristiano? No. Ahora, ¿y qué con el divorcio antes de ser cristiano? Es decir, que usted es divorciado y así estaba cuando conoció a Cristo. Y a lo mejor usted tenía 2, 3 divorcios por ahí. ¿Qué con eso? ¿Qué puedo hacer? Usted se hace la pregunta. La respuesta es la siguiente. Si usted se convirtió a Cristo estando divorciado, y entonces usted dice, ay, ahora entiendo que cometí muchos errores, y usted piensa en su esposa de la que se divorció, pero usted no puede reconciliarse con su antiguo cónyuge, porque no es creyente o porque ya se casó con otra persona, hizo su vida por allá, qué sé yo, la situación es insalvable. Bueno, usted tiene la libertad de hacer 2 cosas. Número 1, permanecer soltero. Soltero, esa es una decisión personal. O casarse, pero tiene que ser en el Señor. ¿Me entiende? Tiene que ser con un cristiano, tiene que ser con una cristiana. 2 Corintios 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Otra pregunta importante, ¿y si se divorciaron en el mundo y se volvieron a casar en el mundo, no son cristianos, pero resulta que después de ese divorcio ustedes se casaron en el mundo y formaron una pareja, y resulta que alguien vino y les compartió de Cristo y los 2 se convirtieron? ¿Qué? La respuesta es cách em đi qua cái khoảng lãng mạn như thi ca, khiến anh chẳng nhớ được gì cả, chỉ chút vừa vã anh ghi và em. Anh không biết được là đôi mình còn gần bên nhau bao lâu nữa. Nhiều lúc anh nghĩ hay thôi mình có lẽ là đừng yêu nhau nữa, vì cãi vã nhiều quá anh mệt lắm, chia tay nhiều quá anh mệt lắm, tất cả ở em đều mệt lắm. Nhưng rồi thời gian cũng hết năm, em thì vẫn ở đó, vẫn nắm chặt tay, vẫn kể môi sát môi. Anh thì vẫn như vậy, vẫn nghệ sĩ nghèo chỉ có lời hát thôi. Em à, người ta mất nhau trong 2 tuần và ta xa nhau cũng 2 lần. Anh không có phải thằng khờ, cũng biết trái tim đâu đó đã phai dần. Phải cần một sự liều lĩnh để thấy mình còn luyến thương nữa không. Mình sống với nhau như vợ chồng, nhưng tình thế này thì chưa giống. Bài nhạc anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có đến trước. Dành khi người mới còn chưa mong, như anh từng là người đến trước. Khi đắng, khi ngọt, hạnh phúc song hành như chén thuốc. Em à, nào cũng đơn giản, em ca từ anh chỉ mộc mạc, không cần quá nhiều điều cao siêu. Mọi thứ bắt nguồn từ gốc gác, không phải bông đùa hay chốc lát, càng không tự nhiên mà bộc phát. Là bao nhiêu ngày tháng suy tư và thể chẳng anh dần hốc hác. Em hâm em ngu si, anh âm thầm như cu ly, chỉ biết yêu em không chủ ý. Dù em nhạt nhẽo chẳng thú vị, khóe mắt của em là vũ khí, nhìn em vui vẻ đã đủ cười, không dám xa đi sợ em lạc. Thằng khác nó tát cho ngu người. Nghe này, đây không phải nhạc của anh không lãng mạn thế này, không lấy từng tháng với nhạc của anh dành từng giây cho em đến khi mái tóc ngả bạc của xanh. Anh cũng không bệnh phải sống đến khi em nằm cạnh sát của anh. Yêu em là cách con tim anh tập đau, là cách linh hồn anh ngập máu, là cách tâm trí anh ngập sầu, nhưng cho cuộc đời anh ngập màu. Thần kỳ giận hờn có khi lấy chân quý, những gì thượng đế đã sắp đặt, loài người cũng chẳng thể phân ly. Muy sencilla, usted debe continuar con su esposa y su esposo, así de simple. Deben seguir juntos hasta el final,
La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que no hay ningún requisito para la salvación de que diga, tienes que ser, ¿cómo eres? ¿Soltero, casado, viudo? ¿Cómo eres? No hay nada. Por lo tanto, se entiende que todos los errores que cometimos en el pasado, una vez en el presente, cuando recibimos a Cristo, ya quedaron perdonados. ¿Me entiende? Y una vez que ya somos cristianos, nos rige la palabra de Dios. Y si hay problemas en el matrimonio, no puede ser el divorcio por cualquier causa. Tiene que ser siempre por perversión sexual o pecado de tipo sexual. Otra pregunta rápidamente. ¿Tienen validez los matrimonios celebrados en la Iglesia Católica? ¿O deben volver a casarse? La respuesta es la siguiente. Sí tienen validez delante de Dios. Y alguno dirá, pero allá hay puros ídolos y la idolatría. Yo le pregunto, ¿no hay idolatría en la iglesia cristiana? Entonces, ¿por qué sí vale? Le voy a responder por qué. Porque el matrimonio es una institución que Dios estableció muchísimo antes que existiera ninguna iglesia. Entonces no es un asunto, no es un invento de ninguna iglesia. Ninguna iglesia tiene la exclusividad del matrimonio. Aunque ellos digan, ay, te hiciste aleluya, te hiciste no sé qué. No vale si te casas allí, te dicen, ¿no? Y no es así, porque nosotros no decimos lo mismo. Aunque hay iglesias, hay pastores que dicen que te tienes que volver a casar porque no vale. No, pues olvídate, ¿no? Ahí ya hay un errores teológicos, ¿no? Graves. La última pregunta, ¿y si actualmente vivo con mi pareja y no estamos casados? O sea que usted está en amaciato. Se llama amaciato. A lo mejor usted es de Guanajuato. Entonces la pregunta otra vez, ¿y si actualmente vivo con mi pareja y no estamos casados, qué debemos hacer? La respuesta es muy sencilla, cásese. Y por las dos leyes, por la ley civil, la ley del Estado y por la ley de Dios. A mí me resulta increíble que parejas, porque no son matrimonios, parejas que viven en amaciato, se convierten, no sé, no puedo asegurar si están convertidos o no, genuinamente, pero tienen hasta 5 años en una congregación y cuando oyen una cosa así, siguen sin decidirse casar. No, ¿para qué? Dicen, no, así estamos bien. Dios no exige nada de eso, lo que Él ve es el amor. Sí, ¿lo tomaste en cuenta? Claro que se necesita, hermanos. El papelito del registro civil por 20,000 razones que no le puedo explicar aquí. ¿Usted aceptaría, como dije, usted aceptaría que yo le vendiera mi carro y no le entregara la factura? ¿Verdad que no? Entonces el papelito sí habla, ¿sí o no? Entonces, señora, miren, las señoras son las que ponen menos resistencia. Ellos son los varones son los que ponemos más resistencia. No, así estamos bien. No le hagas mucho caso al pastor. Él mismo ha dicho que él no sabe todo. Ahí la está regando, está fallando. Entonces no le hagas caso no, así estamos bien. ¿Te falta algo? ¿Te falta comida? ¿Te maltrato? No, esto y lo otro. Ahí está, quiere decir que Dios nos está bendiciendo. Ok, cuando venga una bronca dura, como no están unidos, pues es bien fácil que se despeguen. Entonces, hagan una fila aquí, al final, anótense porque los vamos a casar por montones. Aquí así los casamos, ¿se han dado cuenta, no? Les llamamos bodas colectivas, porque somos un desastre cuando vivimos en Cristo, cuando no tenemos a Cristo. Entonces hay que arreglar todo, hermanos, hay que arreglar todo, porque a lo mejor mañana te mueres y como no hay nada, tus hijos quedan desamparados y el Estado o el abogado se va a quedar con tu casa. Hay que arreglar todo, ¿de acuerdo? Si alguno de ustedes está en esa situación de amaciato, llame a las oficinas. En las próximas bodas colectivas, tampoco quieran, ¿verdad? Yo quiero una exclusiva, no, aquí en ese sentido sí lo hacemos, ahora sí que por kilos. Lo que importa es que la bendición de Dios, la mano de Dios, la aprobación de Dios y el compromiso de pacto
esté delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, entendemos que esta es una situación, esta es una enseñanza que no es fácil, ni de enseñarla, ni de recibirla, porque hay tantos complejos, tantos malos entendidos. Sin embargo, tu palabra es luz. Sin embargo, tu palabra nos guía en medio del desierto, en medio de la tempestad. Gracias, Padre, porque podemos abrazarnos de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia, y esa destrucción y ese desorden con el que llegamos a tus pies, desde ese momento comenzó una restauración, paso a paso, escalón tras escalón, precepto tras precepto. Nosotros como cristianos, Señor, no debemos contemplar jamás el divorcio, porque tú lo aborreces, debemos de aborrecerlo. Por eso te pedimos, Señor, sabiduría para solucionar nuestros problemas. Desechando el egoísmo, el orgullo, la soberbia, reconciliarnos, pedir perdón, perdonarnos. Yo entiendo, Señor, que puede haber algunos aquí nacidos de Dios, hijos tuyos genuinos, pero vienen arrastrando las consecuencias de algo que ya es humanamente irreparable. Si usted está en esa condición, hermano, mi consejo pastoral es que se abrace de la gracia. Que se abrace de la gracia de Dios. Abrácese en la misericordia de Dios. Póstrese ante Él y dile: Señor, en medio de todo este desastre, dame paz. Si tal vez no se pueda ya solucionar todo, cuando menos dame paz, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor. Yo encomiendo a ti cada familia, cada esposo, cada esposa de esta congregación. Guíanos, Señor, en este mundo corrupto, lleno de maldad. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.